Centro Cristiano Amigos. Abre tu Biblia, Isaías capítulo 43, versos 14 al 19. Isaías capítulo 43, versos 14 al 19. Voy a leer la Reina Valera y vamos a meditar en el mensaje que Dios quiere darnos esta noche. Isaías 43, versos 14 al 19. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas. Quiero que repita conmigo este pasaje que está ahí en la escritura. Verso 18. A la cuenta de 3 lo vamos a leer juntos. ¿Le parece? 1, 2, 3. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ahora acompáñame con tu Biblia, si eres tan amable, Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, capítulo 3, versos 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace el apóstol? ¿Cuántas cosas? Una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes? Los seres humanos tendemos a vivir de los recuerdos. ¿Cuántos tienen recuerdos en su vida? Levante su mano. Yo creo que todos recordamos algo, ¿cierto? Sea bueno o sea malo, hay recuerdos en nuestra vida. Le platiqué que hicimos un viaje, mi esposa y yo, llevamos a mi abuela. Mi abuela tiene ya 91 años. Y ella, en Año Nuevo, yo la visité, la saludé. Es un privilegio que todavía mi abuela esté con nosotros, la mamá de mi papá. Y cuando estuve con ella, ella me dijo: hijo, yo tengo un sueño. Yo quisiera, antes de morirme, quisiera ver a mis familiares en Puebla. Quisiera volver a saludarles, a los que me quedan. Pues obviamente ella es la última de su familia. Ya no queda ningún hermano, ningún pariente. Solamente quedan los sobrinos, los nietos, los bisnietos. Pero sus hermanos, sus padres obviamente ya no existen. Ya partieron de este mundo. Y cuando mi abuela me dijo: hijo, yo quisiera antes de morir ver a mi familia, realmente yo lo sentí más como un anhelo de su corazón. Lo sentí como una instrucción de parte de Dios hacia mi vida, porque yo soy el nieto de mi abuela más grande. Yo soy el primogénito, por así decirlo, de los nietos de mi abuela. Entonces me sentí con esa responsabilidad, ¿sabes? Con esa obligación moral de atender a mi abuela, de suplir esa necesidad. Cuando me lo dijo fue el 1 de enero. Honestamente, mi esposa y yo no teníamos planes de mucho. Lo que queríamos era descansar de todo el año 2024, que la verdad fue un año bien pesado, ¿verdad? Bien cargado en la iglesia, mucho trabajo. El pastor de esta casa no tiene misericordia, ¿verdad? O sea, no le encontramos el switch off, ¿verdad? Para apagarlo. Digo, yo solo me hago harakiri, pero bueno. Y no teníamos ningún plan. Cuando mi abuela me dice esto, yo digo: ok, pues vamos a tratar de cumplir su deseo. Yo había pensado, digo, pues a lo mejor en un par de años más, cuando haya más chance. Pero mi abuela dijo palabras claves y dijo: hijo, yo creo que este es mi último año y no quisiera morir sin antes haber regresado a mi tierra. Ella tenía más de 30 años que no visitaba su ciudad natal, la ciudad de Puebla. Y obviamente pues había
familia, sobrinas que no veía desde hace muchos años. Su sobrina más joven tiene 70 años, imagínate. Entonces, entre muchachas me vi rodeado en ese viaje, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Algo que pude ver, y es algo que quiero compartirte realmente, porque lo aprendí en este viaje, es que los seres humanos vivimos de recuerdos. Todo el tiempo estamos generando recuerdos. De hecho, lo que experimentaste el 2024, tarde o temprano lo vas a volver a recordar. Así que yo quisiera invitarte a que procures tener buenos recuerdos, porque cuando pasa la vida, cuando nuestros días transcurren en la faz de la tierra y somos ya adultos, vamos a dejar de soñar y vamos a comenzar a recordar. Me di cuenta de algo: los ancianos viven de recuerdos, mientras que los jóvenes viven de sueños y de anhelos. ¿Cierto o no? Cuando tú estás joven, cuando todavía tienes fuerza, cuando todavía tienes años por delante, estás viviendo, estás pensando, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, planeas, organizas, deseas formar una familia, comprar una casa, comprar un carro, viajar, comerte el mundo. Pero cuando ya eres adulto, ya tienes 80, 90 años y ya no puedes hacer todas esas cosas que pudiste haber hecho, ahora estás recordando. Y me encantó este viaje porque en verdad mi abuela es increíble. Aunque tiene más de 90 años, su mente es lúcida, o sea, es fascinante. Recuerda cada fecha. Y la llevamos entre las calles de Puebla y ella nos decía, por aquí vendían esto, aquí estaba la tienda de fulano de tal, mi familia aquí creció. La llevé a Cholula, por ejemplo. Su padre es originario de Cholula, Puebla. Imagínate, su apellido es Tlahuisca. Entonces es un apellido muy típico de Puebla, de Cholula. Ella es literalmente la última Tlahuisca que hay de su familia. Obviamente mi padre también es Tlahuisca, pero es el nombre de su segundo apellido. Entonces me impresiona la manera en cómo los seres humanos vivimos de recuerdos. Y sabes, contamos lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, y llenamos nuestras vidas de historias, ¿cierto? Tu vida está compuesta de historias. Cada día, cada año, cada mes que pasa es una historia para ti. Y esto no es algo que esté mal, al contrario, es bueno, porque al final de cuentas tú y yo somos el resultado de nuestras experiencias y de lo que hemos vivido, ¿cierto? Lo que tú eres hoy es el resultado de tu experiencia. Lo que tú eres hoy es el resultado de tus elecciones. Lo que tú eres hoy es el resultado de tus acciones. Lo que tú eres hoy es el resultado de tus pasos. Y tarde o temprano tú vas a recordar y puedes decir, híjole, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, si hubiera quitado esto, yo no sé, pero tarde o temprano vamos a llegar un día en nuestra vida en donde vamos a meditar y vamos a decir, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué elección tomé? ¿Qué decisión hice? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Me arrepiento de las elecciones que tomé? ¿O estoy muy contento y muy orgulloso de lo que he decidido? ¿Sabes? Somos personas que vivimos del recuerdo. Eso no está mal. Eso no es malo. Lo que sí es perjudicial es vivir en el pasado. ¿Es qué? No podemos vivir en el pasado. Y más aún, si tu pasado estuvo vacío de la presencia de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Tengo tu atención? Entonces, vivimos del recuerdo, recordamos las historias, las anécdotas, lo que hemos experimentado, y está bien. Lo que no está bien es vivir en el pasado. Ahora, hay dos tipos de pasado. Digan conmigo, dos tipos de pasado. Actualmente no existe otra manera de explicar la historia que a través de lo que ha pasado, lo que estamos viviendo y el futuro que vendrá. La historia realmente son hechos del pasado, del presente y lo que vendrá. Incluso la Biblia es un libro que habla de historia. La Biblia es un libro que relata hechos del pasado, del presente y del futuro. ¿Sabías eso? O sea, realmente
Estamos llenos de esto, pasado, presente y futuro. Y a pesar de eso, debemos entender que hay un pasado digno de memoria y otro que debemos desechar. O sea, hay dos tipos de pasados. Cosas buenas, cosas que nos ayudaron a crecer, cosas que nos fortalecieron, cosas en donde experiencias y momentos en donde vimos la mano de Dios. Y esas son cosas del pasado que son dignas de recordar. Pero también hubo momentos de crisis, de caídas, de fracasos, de derrotas, de desánimo, cosas en donde no fue la mejor versión de nosotros. Y creo que esas cosas son dignas de olvidar, porque cuando lo malo que hicimos nos atormenta en el presente, entonces esto impedirá definitivamente que podamos avanzar hacia nuestro futuro. ¿Me estoy explicando? Así que dos tipos de pasados. Existe un pasado que edifica y un pasado que destruye. Un pasado que te levanta y un pasado que te aplasta. Un pasado que te motiva a continuar adelante hacia tu futuro, o un pasado que te ancla y que te flagela día con día recordándote lo malo que hiciste. ¿En qué quieres vivir? ¿Qué quieres recordar de tu vida? ¿Quieres recordar el pasado bueno o el pasado malo? Mira lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 9 al 12. Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 9 al 12. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Verso 12: haced memoria. ¿Qué dice ahí? Casi no te escuché. ¿Qué dice? Haced memoria, o sea, recuerda las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, si queremos avanzar hacia nuestro futuro con certeza de que Dios estará en él, debemos recordar hechos del pasado en donde Dios estuvo con nosotros, aún en los momentos más difíciles. Este salmo que se encuentra en Crónicas, dicho sea de paso, un salmo escrito por David. David decía: alaben el nombre de Dios y invoquen su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Y luego dice David: canten a él, exáltenle, cántenle con salmos, hablen de sus maravillas. Y el verso 12 dice: recuerden, hagan memoria de las maravillas que Dios ha hecho. Algo que te va a ayudar, amada familia, este 2025, ponme mucha atención, a enfrentar con optimismo y fe este año, es recordar cómo Dios fue fiel en el pasado contigo. Recordar cómo Dios estuvo contigo en cada paso, cada mañana, cada tarde y cada noche del 2024. Dios estuvo contigo. Cada vez que te levantabas para ir al trabajo, a tomar el autobús, o agarrabas tu carro para salir a tu oficina, a tu negocio, a tu trabajo, Dios estuvo contigo. Cada vez que tus hijos iban a la escuela, les dabas el desayuno, los arropabas, los vestías, les dabas para su lonche y regresaban de casa, Dios estuvo contigo. Cada vez que iniciaste un proyecto, cada vez que diste un paso de fe y viste cómo la mano de Dios estuvo ahí presente contigo, eso es lo que tú tienes que recordar. Eso es lo que tú y yo debemos de apreciar y de agradecer al Señor, porque si recordamos que Dios estuvo con nosotros en el pasado, significa que Dios estará con nosotros en nuestro presente, y seguramente Dios estará con nosotros en nuestro futuro. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso es importante recordar las maravillas de Dios en el pasado. Recuerda los hechos asombrosos de Dios. Recuerda cómo Dios te libró de enfermedades, de catástrofes. En la semana estuve viendo videos de las prédicas de CCA, y obviamente me encontré con algunos bien interesantes, pero me clavé en unos videos de hace 4 años cuando fue la pandemia. Wow, ¿sabes? En verdad yo los estaba viendo y ahora en retrospectiva, al verlos 4 años después, yo digo: wow, en verdad Dios fue bueno. Yo no sé si esto te emociona, pero sabes, yo estaba viendo esos videos, estaba llorando. Obviamente vi a algunos de ustedes mucho más jóvenes,
porque ya 4 años de distancia, ¿verdad? Algunos con más cabello, otros con menos canas, ¿no? Otros un poco más diferentes, para no entrar en detalles. Pero ¿sabes? Algo que pude ver es que mientras estábamos hablando, mientras yo veía esas prédicas y veía esas reuniones, en especial estaba viendo un par de ellas donde nos reunimos en el salón de aquí de por la Floresta, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que rentamos un salón? Y ahí nos reunimos un par de ocasiones. Híjole, yo estaba viendo, dije, Señor, gracias, porque a 4 años de distancia, viendo en retrospectiva, yo pude ver que tú eres fiel, tú eres bueno y tú siempre lo serás. Híjole, dáselo fuerte. Estaba viendo cómo cantábamos, cómo adorábamos a Dios, sin saber lo que nos depararía en los siguientes años por delante, pero con la firme convicción y la firme confianza de que Dios estaba con nosotros. Y sabes, hoy 4 años después te puedo decir con toda certeza, Dios es bueno, Dios es fiel. Recuerdo, estaba viendo esos videos, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero tienes que ver los videos de hace 4 años. Y las prédicas eran en mi casa, en la sala, ¿te acuerdas? La alabanza, montamos el set en la parte de arriba de la casa y ahí estaban los muchachos. Y sabes, yo no sé, pero yo disfruté ese tiempo. Fue estresante, fue retador, nos reinventamos en muchas maneras y en muchos sentidos, pero sabes, yo disfruté ese momento. Era difícil, había una pandemia, había todos en claustro, todos encerrados, todos con miedo, pero la iglesia avanzando, creyendo la fidelidad y la bondad de Dios para sus hijos. Y yo me pongo a pensar, si Dios fue bueno y fiel en el pasado, hace 4 años, no dudo que Dios no pueda ser fiel ahora y por la eternidad, porque Dios cumple sus promesas. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante recordar los hechos maravillosos de Dios del pasado? Pregúntame, ¿por qué es importante, pastor? Porque estos sucesos, recordar los hechos portentosos de Dios en el pasado, nos llena de fuerza para atravesar nuestro presente. Recordar la fidelidad y el amor de Dios del pasado nos llena de fuerza, de fe para enfrentar el presente y para avanzar hacia nuestro futuro. David, cuando oraba en este salmo en Crónicas, agradecía por ese amor en el que Dios había salido en su defensa tantas veces. Este es un pasado en que encontramos edificación. Así que hoy quiero animarte, amada familia, piensa en el pasado, piensa en los hechos de Dios en tu pasado, en donde Dios estuvo contigo, donde Dios fue fiel, donde Dios fue bueno, porque de esta forma pensar en la mano de Dios que estuvo contigo en el pasado te va a ayudar para poder enfrentar tu presente y avanzar hacia tu futuro. ¿Decimos amén a esto? Pero también hay un pasado que nos debilita y nos impide ser libres. Y es el pasado en donde cometimos errores. Es el pasado en donde la regamos. Es el pasado en donde quisiéramos no haber experimentado eso. Yo no sé tú, pero hay cosas que a mí me hubiera gustado no haber vivido. ¿Alguien también está como el pastor? Hay cosas que dice, híjole, ¿cómo me hubiera gustado no haber hecho eso? Levante su mano. Cosas que a lo mejor tú dices, híjole, qué pena me da. Ese fui yo. Ay, padre, qué vergüenza. ¿A cuántos se identifican conmigo? O todo su pasado ha sido glorioso y hermoso. A ver, ¿alguien tiene un pasado medio turbio, medio chafa, medio oscuro? Levante su mano, no me deje solo. A ver, ok, gracias, ya no me siento tan mal. Pero ¿sabes qué hay que hacer con ese pasado? Olvidarlo. Olvidarlo. Porque si te flagelas, si te atormentas con los errores, con las faltas, con los pecados, con las caídas de tu pasado, si estás lamentándote el día de hoy lo malo que hiciste ayer, si el día de hoy te estás lamentando por la mala decisión de ayer, si el día de hoy estás arrepentidísimo por las elecciones que hiciste ayer, sabes, si continúas viendo esa parte de tu pasado,
eso te impedirá, te nublará la vista para poder ver con claridad hacia tu futuro. Porque muchas personas están tan ancladas en su pasado, están tan arraigadas en su pasado, no pueden soltarse de él. Y como consecuencia, como están atadas a ese pasado, no pueden ser libres. No pueden experimentar gozo. No pueden experimentar paz. No experimentan el amor de Dios. Se siguen sintiendo como cucarachas fumigadas. Siguen creyendo que el amor de Dios fue ya deshecho y ya no está preparado para ellos, solamente porque se equivocaron. Ese tipo de pasados, amados, ese tipo de recuerdos en el pasado, lo malo que hiciste, lo mal que actuaste, el pecado que cometiste, la falta que cometiste, eso que está en tu memoria, si no eres libre de eso, amada familia, déjame decirte, por mucho que Dios te esté hablando, por mucho que vengas a la iglesia, que ores, si no estás dispuesto a soltar, arrepentido, pidiendo perdón y renunciando a ese pasado, no podrás experimentar plena libertad en Cristo. Tristemente, amados, hay muchos cristianos que están siendo más atormentados por su pasado que por el diablo. 1, 2, 3. Hay gente, amados, que están tan atormentados por las vivencias malas. No se han dado cuenta que Dios ya los perdonó. Si ellos se arrepintieron genuinamente, Dios los perdonó. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que Dios no se acuerda más de su pecado. Pero tú lo sigues recordando una y otra y otra y otra vez. Y como dicen por ahí, recordar es vivir. Y cada vez que lo vuelves a recordar, lo vuelves a vivir y te vuelve a doler. Seguramente el 2024 hubo cosas que no te gustaron. Déjalas allá. No las traigas a tu 2025. Lo que hiciste mal, las malas elecciones, las malas decisiones, eso ya quedó atrás. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya olvídalo. Ya suéltalo. Ay, es que si hubiera hecho más, si hubiera puesto más empeño, si hubiera tenido más cuidado, si le hubiera echado más ganas, pues ya. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes retroceder el tiempo y cambiar las cosas? No. Pero lo que sí puedes hacer, arrepentirte, pedirle perdón a Dios, renunciar al pasado y comenzar de nuevo. Tú puedes hoy, este 2025, reescribir tu historia. Hey, tal vez el 2024 fue un capítulo malo en tu vida, pero el libro todavía no termina. Hay muchos capítulos por delante. Y si te tomas de la mano de Dios, el siguiente capítulo puede ser el mejor capítulo de tu vida. Gracias por su entusiasmo. Vamos, exáltalo. Por eso, Isaías 43, el verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Verso 19, mira lo que dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez. Digan conmigo, otra vez. Dígalo más fuerte, otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor te dice, amada familia, otra vez, como lo hice en el pasado, CCA, prepárate, porque otra vez, como lo hice en el 2023, como lo hice en el 2020, como lo hice en el 2022, otra vez. Digan conmigo, otra vez. Diga más fuerte, otra vez. Una vez más fuerte, dígalo, otra vez. El Señor abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que, familia CCA, porque vimos a Dios actuar en el pasado, lo veremos actuar otra vez en el futuro, empezando por el día de hoy. Alguien que lo crea y exalte el nombre del Padre por esto.
Vamos, exáltale. Ese pasado que te atormenta, te impide avanzar. Ese recuerdo que no edifica y que puede llegar inclusive a ser una piedra de tropiezo en tu camino. Dios te está diciendo: hey, yo abriré caminos en el desierto, yo abriré las aguas, haré cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo soltamos el pasado? Pregúntame, pastor, ¿cómo le hago para soltar el pasado? Híjole, y nada más me quedan 2 minutos para enseñarte esto. ¿Terminamos el domingo? Me quedan nada más 2 minutos. ¿Quién me regala 5 minutos más? Levanta su mano. Ahí está, ya, otra hora. Usted, porque usted lo pidió. ¿Cómo soltar el pasado? Voltea con la persona que está a tu lado y pon atención, porque vamos a aprender cómo soltar el pasado. El pasado, la culpa, el miedo, se abandonan en la medida en que crecemos en el poder de Dios. ¿En qué medida se abandonan? ¿En la medida en que qué? Vamos, ¿en la medida en que qué? Crecemos. Cuando tú creces en el amor y en el poder de Dios, entonces las cosas malas del pasado van a ir perdiendo su poder. Es necesario, amados, crecer en lo espiritual. Es necesario crecer en nuestra relación con Cristo. Este 2025 proponte crecer en Dios. Este 2025 proponte avanzar, crecer en tu comunión con el Espíritu Santo. Porque esa es la manera en que tú podrás librarte del flagelo y de la tormenta o del tormento que te causa el pasado. Él nos cambia, Dios nos cambia y nos hace de nuevo. Pero principalmente debemos estar dispuestos a que esto ocurra. Porque la Biblia dice que somos transformados por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? No serán los chismes, los mitotes, los fake news. No, tu fe va a crecer por oír la palabra de Dios. Entonces, no existe un abandono real si no entregamos nuestro presente con fe. Dios quiere actuar en ti, pero tú tienes que permitírselo. Hebreos 12, 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia ¿qué? La carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que ¿qué debemos de hacer? Debemos de despojarnos de todo peso. Y muchas veces, amado, tu mal pasado es un peso que sigues cargando. Sabes, tristemente hay personas que por su fracaso matrimonial ellos piensan que ya fueron desechados por Dios. Hay mucha gente que dice: yo cómo puedo ser usado por Dios si ya fracasé en mi matrimonio. Sabes, esa es una mentira del diablo. Es una mentira de Satanás. Obvio, Dios no ama el divorcio, pero ama al divorciado, por supuesto. Y hay mucha gente que dice: ¿cómo Dios me puede usar si era un ladrón? ¿Cómo Dios me puede usar si era un asesino? Fui un asesino. ¿Cómo Dios puede hacer algo de mí? Bueno, eso fue en tu pasado. Como decía el profeta del mundo, ya lo pasado. Cuando tú vienes a Cristo y con fe le entregas tu vida, Él te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, de ahora en adelante eres hecho nuevo. Así que no importa cómo haya sido tu pasado, por más turbio, por más oscuro, por más ruin, si te entregas a Cristo y le entregas tu vida, entonces Él te hace una nueva criatura y tú puedes tener una historia totalmente diferente. Puedes exaltar y glorificar el nombre de Dios por esto. Rápidamente, 2 cosas para abandonar el pasado, para soltar el pasado. Número 1, perdona tu pasado. Diga conmigo: perdonar el pasado. Dilo más fuerte: perdonar el pasado. Amado, perdónate. Dios ya te perdonó. ¿Sabes? A veces la persona más difícil de perdonar es uno mismo. A veces quien más trabajo cuesta perdonar es uno mismo.
¿Cometiste errores? Sí. ¿La regaste? Sí. ¿Fallaste? Sí. ¿Ya le pediste perdón a Dios? ¿Ya te perdonó? Sí. Ahora perdónate. Quiero que digas conmigo, me perdono. Dilo fuerte, me perdono por los errores de mi pasado. Dilo fuerte, me perdono por los pecados de mi pasado. Dilo más fuerte, me perdono por los fracasos de mi pasado. En el nombre de Jesús. Perdónate. Si tú le pediste perdón a Dios con todo tu corazón, Él ya te perdonó. Pero eres tú ahora quien necesita perdonarse. ¿Me sigues? Entonces, ¿qué debo de hacer? Perdonar el pasado. Y número 2, ya para terminar, lo segundo que debo de hacer para soltar el pasado, número 1 es perdonar mi pasado. Número 2, abandonar el pasado. Di conmigo, abandonar el pasado. No puedes pretender perdonar tu pasado y querer seguir viviendo en él. No sé si me estoy explicando. Si antes eras un abusivo, narcisista, violento en tu matrimonio y te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios te perdona y entonces tú perdonas también esa parte de tu vida, pero ahora quieres regresar a esa parte. No se puede. Tienes definitivamente que abandonar el pasado. Abandona aquello que cometiste, abandona el pecado, abandona la falta, abandona por aquello por lo que te estás arrepintiendo. ¿Estás aquí? ¿Cómo saber si he abandonado mi pasado? Hey, pregúntame, pastor, ¿cómo sé si he abandonado mi pasado? Pregúntame. Qué bueno que me lo preguntas. ¿Sabes cómo sabes si has abandonado tu pasado? Cuando tu pasado deja de ser importante para ti. Cuando tu pasado deja de ser importante, significa que ya lo abandonaste. ¿Sabes? Me sorprende, porque hay mucha gente que por su pecado en el pasado, al día de hoy, no se atreve a tomar la Santa Cena. Asústate conmigo. Sí. Y dice, no, ¿cómo voy a tomar la Santa Cena si estoy en pecado? Oye, hermano, hermana, tu pecado fue hace 20 años, 30 años. Hello, ¿que la sangre de Cristo no tiene poder para perdonar ese pecado? Sí, pero como tú no lo has perdonado en ti mismo, no puedes sentirte digno del amor de Dios. Una persona que no ha abandonado su pecado no se siente digno del amor de Dios. No sé si me estoy explicando. Vamos, ¿estoy siendo claro esta noche? ¿A alguien le está bendiciendo esta palabra? Levante su mano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este mensaje? ¿Sabes? Déjame decirte algo. Tú sabes que abandonaste tu pasado cuando ya no te importa. Cuando en tu calle, en tu colonia te reconocían como el todas mías. Y abandonaste tu pasado y tú sabes que ya no eres eso. Ya no te importa. ¿Cierto? Ahora que estuve con mi familia en Puebla, regresé. Tenía 20 años que no veía a mis parientes. A un primo en especial tenía como 30 años que no lo veía. Desde que me casé que no lo veía. Cuando yo salí de Puebla, yo les platiqué mi testimonio a mi familia. Yo tuve que salir huyendo. O sea, este que les está predicando aquí, créanmelo, era una fichita. Usted no se imagina el tipo de personaje que era yo. O sea, la verdad, no, ni por aquí te pasa, Jael. Drogas, alcohol, sexo, violencia. Era un hombre tan violento, reunido con gente malandra. ¿Sabes? Yo le platiqué a mis tíos, si yo no hubiera salido de Puebla, creo que ya no tendría vida. La mayoría de los amigos con los que me reunía cuando iba a la secundaria y en la preparatoria en Puebla, hoy ya no existen. Y ¿sabes? Cuando salí de Puebla, mi familia me recordaba de una manera. Ahora que regresé, mi prima me dice, te veo y no creo. No creo lo que ahora eres. No creo en lo que te has convertido. Si no lo estuviera viendo, no lo podría creer. Pero ¿sabes? Yo pude entender que abandoné ese Omar
cuando me recordaron el pasado y a mí no me importó. Y yo dije, eso es lo que era, pero ahora por la gracia de Cristo soy perdonado, soy justificado, soy santificado. Por la gracia de Dios soy lo que soy y nada más. Eso es lo que tú y yo debemos de decir, amado. Por la gracia de Dios somos lo que somos. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿cómo saber si hemos abandonado el pasado cuando nuestro pasado deja de ser importante? Abandonar el pasado es señal de que avanzamos. Por eso el apóstol Pablo dice, pero ciertamente hago una cosa, extendiéndome a lo que está adelante, me olvido de lo que dejo atrás. El pasado es una carga en nuestros hombros. Cuando nos deshacemos de él, entonces caminamos más livianos, menos cansados y más llenos de vitalidad. Póngase en pie, por favor. Ya terminé, dice mi pastor, ya terminé. No, él dice, ya acabé. ¿Cuántos creen que Dios va a estar en su futuro en este 2025? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Número 1, perdonar nuestro pasado. Número 2, abandonar nuestro pasado. Y entonces, amados, utilicemos nuestro pasado como un medio para testificar del amor y la fidelidad de Dios, y no como un recordatorio de nuestros errores y fracasos. ¿Cómo vas a utilizar tu pasado, Juanito? Carlitos, Fer, utiliza tu pasado como un medio para glorificar a Dios, no como un recordatorio de todas las regazones que hiciste. Porque si tu pasado lo utilizas como el método o como el medio por el cual tú glorificas y exaltas el nombre de Dios, entonces estás seguro de que como Él estuvo contigo en tu pasado, estará contigo en tu presente y se manifestará en tu futuro. Alguien dice amén a esto. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Quiero orar por ti y quiero que hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Señor Jesús, hoy abandono mi pasado. Ese pasado que me avergüenza, el pasado que me trae tanto dolor, ese pasado que lo recuerdo y me da náuseas. Hoy en el nombre de Jesús lo suelto, lo pongo a los pies de la cruz, me arrepiento. Pero hoy, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia un 2025 tomado de tu mano. Y yo sé, quiero que lo digas fuerte, yo sé, como estuviste conmigo en años anteriores, estarás conmigo este año y el resto de mi vida. Lo creo, lo confieso y lo declaro para mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios si lo crees. Centro Cristiano Amigos.